Bienvenidos, Dios les bendiga, que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24. Les decía el domingo pasado que esta historia continuará, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? Efectos de la resurrección. Así es. ¿Sí? Y continúan los efectos, ¿verdad? ¿Cristo resucitó en tu vida? ¿Sí? Porque Él está a la diestra del Padre, no está crucificado, ¿verdad? Sabemos eso. ¿Estamos de acuerdo? Él es el Rey de Reyes. Vamos en Lucas 24, ¿sí? Versos del 13 en adelante. Lucas 24, versos del 13 en adelante. ¿Ya están todos ahí? Cuando usted esté ahí me puede decir amén y vamos a hacer esta lectura alternada. Si gusta ponerse de pie por respeto a la palabra puede hacerlo. Dice así la bendita palabra de Dios. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te bendecimos, te adoramos. Gracias por este tiempo de bendición. Permite que tu bendita palabra sea de edificación para nuestras vidas. Enséñanos, por favor, a través de ella las verdades que están implícitas dentro de la misma.
Creemos en un Jesucristo resucitado, que venció la muerte, que fue suficiente para estar a la diestra del Padre. Gracias por tu misericordia y tu amor, y gracias por el tiempo que nos regalas de vida. Gracias a ti, Señor, estamos el día de hoy celebrando que tú resucitaste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Dos hombres caminando por la vida, ¿sí? Dos hombres que empezaron a caminar, ¿correcto? ¿Sí? El viaje solitario, ¿sí? Un viaje solitario. Lo único que llevaban de bueno ellos dos es que iban dos. Dice la Escritura que caminaban ¿de dónde? Según el verso que acaba de leer usted, verso 13. ¿Sí? Ajá, ¿dos de ellos qué? Iban a una aldea llamada. Me da curiosidad que estos dos hombres iban caminando y habían dejado ¿a quién? ¿Por qué iban en la dirección incorrecta? ¿Por qué iban a Emaús? Si en Jerusalén era donde estaba todo el asunto. En Jerusalén era donde estaban los discípulos. En Jerusalén era donde estaban todo lo que había acontecido, ¿no? Que Jesucristo había muerto, ¿sí? Lo habían crucificado. Pero ¿por qué iban solos? ¿Por qué dejaron al grupo? Esa es mi curiosidad. ¿Por qué se decidieron irse a un lugar? Y yo me imagino que nadie los mandó. Ellos por decisión personal tomaron la decisión. Dice ahí el verso 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos hombres que vivían sus vidas normales y iban platicando el suceso. ¿Cuál suceso? Mande. Sí, ellos sabían lo que había acontecido, ¿sí o no? Sabían que Jesús había muerto, que lo habían crucificado, y sabían todo lo que había acontecido en esos días. 60 estadios, aproximadamente un estadio mide 173 metros. Aproximadamente la distancia que iban caminando era de 11 kilómetros. 60 estadios, ¿sí? De Jerusalén a Emaús. Sí, era una localidad cerca de aproximadamente 11 kilómetros, ¿sí? Emaús, ¿qué significa? Primavera templada. Así significa el nombre de Emaús. Primavera templada, ¿sí? Ellos iban ¿a dónde? A la primavera templada, ¿verdad? A un lugar cómodo, ¿no? Porque en Jerusalén estaban las cosas que ardían, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, tal vez tuvieron una buena razón. Vámonos antes de que nos maten. Antes de que nos pase lo que... Ahora, estamos caminando, pero ¿por qué caminan solos? Y esto se aplica para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué caminas solo a donde no debes de ir? ¿Por qué agarras la dirección incorrecta? ¿Dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. ¿Sí? Y ellos le dan al revés. ¿Por qué no se quedaron en Jerusalén los dos? ¿Sí? Y ahí estamos, ¿no? ¿Por qué andamos buscando dónde se acomode la iglesia a mi vida? Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles? Oye, estuvo bien feo, ¿verdad? No, hombre, salió en los periódicos de la época, ¿no? Que
Que a Cristo lo remataron, que lo crucificaron, que lo golpearon. ¿Qué más? Que le habían hecho bien feo, ¿no? Estaban platicando, ¿sí? ¿Por qué no estaban con los demás discípulos, hermanos? ¿Por qué? ¿Será que los discípulos le incomodaban? ¿O será que había temor? Sí, subían, sabían y hablaban, habían vivido el suceso de lo que había acontecido acerca de Jesús, ¿no? En Jerusalén. Y dice que cuando se iban caminando ellos hablaban de algo, caminaban comentando las últimas noticias. Es lo que nos pasa a nosotros hoy en el cristianismo, ¿no? Hablamos de lo que está haciendo Dios, de lo que pasa, pero no, nosotros seguimos caminando solos. Pero sí sabemos lo que está aconteciendo en el mundo cristiano, ¿no? Sí sabemos las noticias que estamos viviendo a nuestro alrededor, pero seguimos caminando solos. Seguimos como el llanero solitario, ¿verdad? ¿Dónde? Yo agarro por donde yo quiero, ¿sí? Sí. Muy bien. Dice que ellos iban hablando las noticias, ¿verdad? Sí. Iban diciendo lo que acababa de acontecer. Verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15, sucedió que mientras hablaban, ¿y qué? Oye, es que yo no estoy de acuerdo, ¿cómo fue? No me gusta. Hablaban y discutían, ¿verdad? Dice el texto. Dice que hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y aquí me surge la pregunta. ¿Cuántas veces Jesús ha caminado contigo en tu cotidianidad y ni siquiera te das cuenta? En lo cotidiano, ¿eh? En el trabajo, cuando vas en el camión, cuando estás haciendo algo, que no estás aquí en el templo, pues. Y me llama la atención algo. Dice que se les acercó y caminaba con ellos. Para empezar estaban solos, pero se les acerca alguien llamado Jesús. ¿Y qué dice el verso siguiente? No, pero ¿qué dice? Mas los ojos de ellos estaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estaban en el lugar correcto, hermano. Estaban solos. ¿Cuántas veces te aíslas, te apartas, te alejas? Y ahí en tu soledad se te acerca Jesús y ¿qué crees? Ni cuenta te das que Él se te acercó. Dice el texto, sí, porque Él se les acercó y caminaba con ellos, ¿sí? Y ellos, la razón de la ceguera, y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son estas? ¿Sí? Fíjese cuando Jesús les pregunta, ¿qué pláticas tienen? ¿Ellos lo reconocen? ¿Cómo lo tratan? Eres un forastero. Así tenemos a Jesús en nuestra vida como forastero muchas veces, como alguien que ni conocemos. Sí, es cierto. A Jesús ni le conocemos, porque si le conociéramos no andaríamos solos. No caminaríamos para donde Dios no nos dice que le caminemos. ¿Sí? No estaríamos tomando decisiones que Dios no nos dijo que tomáramos. Y no estuviéramos sufriendo. Ahora, a mí me impacta el diagnóstico que hace Jesús sobre sus vidas. En el verso 17, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico que te hace a ti, que me hace a mí. ¿Cuál es? Según el verso 17. ¿Qué dice? ¿Por qué están qué? ¿Por qué estás triste?
¿Por qué te entristece? ¿Qué te duele? ¿Sí? ¿Por qué hay tristeza? Y ellos responden, pero Jesús está hablando con ellos y ellos no lo ven como Jesús, lo ven como un forastero, lo ven como alguien que viene de fuera, lo ven como alguien que no es Dios. Y así hay muchos que miramos a Jesús y lo seguimos viendo como que no es nuestro Salvador, como que Él no resucitó. Lo tenemos como alguien que es forastero. El diagnóstico que les hace, ¿por qué están tristes? ¿Por qué tienes sueño? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué estás distraído? ¿Por qué? Les pregunta Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te aflige? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Y empiezan a narrar el verso 18. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿No te das cuenta que Jesús está platicando contigo y todavía no lo reconocemos como el que resucitó de entre los muertos? Cristo, el Rey de Reyes. Jesucristo, quien vive y reina. ¿Cómo reaccionamos cuando Cristo se nos acerca? Cuando nos hace preguntas, cuando nos diagnostica. ¿Cómo le respondo a Jesús? Sí. ¿Saben? En el verso 19, entonces Él les dijo qué cosas, y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué? ¿Qué reconocían estos dos? Luego, poderoso, ¿qué más? Y en palabra, a ver. Reconocían que ese hombre era ¿qué? Profeta, que era poderoso, ¿qué más? Pero lo tenían de frente y no lo conocían. Ese es el punto. Nosotros hablamos de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, de lo que Él vive haciendo, pero yo no lo conozco. Está entre mí y no lo conozco. Y Él sigue caminando y no lo conozco. Porque si le conociéramos, no pecaríamos con la facilidad que lo hacemos. Le pensaría, si yo le conociera. Ellos hablan de lo que había hecho Jesús, quién era, pero no, lo tenían frente a frente y ¿qué? No lo conocían. Ese es el punto, hermano. Tú y yo necesitamos conocer a Jesucristo. No el que me han platicado. Yo necesito, usted necesita conocerlo personalmente. Yo y usted. Sabemos lo que Él hizo, ¿no? Cada mes tenemos la cena del Señor, ¿sí o no? Celebramos que Él resucitó y ¿como un rito o realmente lo conozco? ¿Qué tanto conoces a tu Salvador, Jesucristo? Ese es el punto. Ese es el núcleo donde nos salimos. Nosotros a veces damos vuelta alrededor de Jesús, pero no lo tenemos como el núcleo de nuestra vida. Y estos dos estaban en la misma situación. No conocían a Jesús, ¿o sí? ¿Lo conocieron? ¿Tú lo conoces? ¿Por qué te enojas con la iglesia? Mire, cometemos un error y ya no venimos al templo. Espérate, no tienes la culpa, Dios, ¿o sí? Entonces, ¿por qué no vienes? Ese es el punto. Si yo lo conociera, yo no faltaría. A excepción de que esté postrado en cama, ya con un pie casi para el otro mundo, ¿verdad? Pero no voy porque no me gusta cómo predica el pastor costeño, ¿no? ¿Sí? Agarro bronca. ¿Sí? Me molesta. Soy incómodo. Si tú conoces a Jesús, hermano, déjame decirte que lo demás son cosas
que no tienen relevancia cuando realmente le conocemos. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de quién, de el que nos dio la vida. ¿Y a quién le vamos a dar cuentas un día de nuestra vida, sea bueno o sea malo? Pero eso queda en tu corazón y es decisión personal. Estos hombres hablaban de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Y decían, cuando Jesús les dice qué cosas, empezaron a describir a detalle. Verso 20, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de qué? ¿Sí? Y le crucificaron. Vea el verso 21 cómo está el corazón de estos dos. ¿Qué dice? Verso 21. Pero nosotros, ¿qué? ¿A qué te suenan esas palabras? ¿A qué te suenan? Pásale. ¿Sí? ¿A qué te suenan? ¿Pueden recibirlo? ¿Pueden recibirlo? Estaban desilusionados. ¿Para qué voy a esa iglesia? Sí. Como el que anda buscando la iglesia perfecta, ¿verdad? La encuentra. ¿Y qué cree? Ya la echó a perder. Porque él es el imperfecto, pues. ¿Sí? Queremos la iglesia que se acomode a ¿a qué más? A lo que yo pienso, ¿no? Sí. Todos tenemos un concepto de Jesucristo. Todos hemos oído de Jesucristo, pero no todos le conocemos. Dos hombres que habían visto lo que había acontecido. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír. No por el ver. ¿Cuántos milagros has visto en tu vida? Usted es un milagro, hermano. ¿Sí o no? Porque lo que éramos ya no somos, ¿verdad? Dios hizo un milagro en tu vida. Al día de hoy, Él te sigue mostrando que te ama. Y te ha dado la bendición ¿de qué? De que tú tengas vida eterna. Es un milagro. Pero queremos ver que los que tienen los pies cortitos se les hagan normales, ¿verdad? Queremos ver milagros como extraordinarios. Pero ¿te vas a convertir? ¿Por eso vas a conocer más a Jesús? No, dice ustedes me siguen por la comida, le dijo a los 5,000 cuando hizo el milagro. No lo seguían por convicción. Y cuando Pedro dice, Señor, se están yendo todos, ustedes también se quieren ir, váyanse. O quédense. ¿Qué le dice? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos? El punto es el siguiente. Sabían lo que había acontecido, las palabras que hablaban eran palabras de desilusión, pero nosotros esperábamos, verso 21, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Estaban qué? Estaba fresquecito el suceso, ¿sí o no? ¿Por qué cuando uno recién conoce a Jesucristo, hermano, quieres hablar de Él? Y conforme va pasando el tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ya sé mucho, ya no necesito hablar de Él, ya aprendí mucho, ya que me tiene que enseñar. ¿Sí? Dice el verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Sí? Y empiezan a describir lo que había acontecido, pero la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron platicando con Él? ¿Sí? 11 kilómetros pues. 11 kilómetros Jesús con ellos. Y no
lo conocían. Es impresionante. ¿Sí? 11 kilómetros caminando Jesús con ellos y ellos en su mundo, ¿de qué? De noticias, ¿verdad? Platicando lo que había acontecido. Ahora, ¿se acuerdan quién es Cleofas? Y yo le busqué el significado y no encontré nada. A lo mejor me faltó buscar en las enciclopedias más. No encontré qué significaba Cleofas. Pero sí encontré algo curioso. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, verso 25. ¿San Juan qué? ¿San Juan qué? 19, verso 25. ¿Qué dice? ¿Quién era Cleofas entonces? ¿Quién? Sí, pero dice que estaba junto a la cruz de Jesús. ¿Quién? Su madre. ¿Quién era su madre, carnal? María. Correcto. ¿Estamos bien? Y luego, María, y luego la hermana de su madre. O sea, ¿quién? ¿La hermana de quién? De María. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estaba quién? María, madre de Jesús, y la tía de Jesús, pues. ¿Ya? ¿Ya le entendió? ¿Sí? Ok. Y luego se llamaba también María, que era mujer de quién. Entonces, ¿quién era Cleofas? Cuñado de María. Tío político de Jesús, pues, hombre. Cuando yo empecé a buscar Cleofas y Cleofas. Gracias, Señor, porque yo no sabía quién era Cleofas. No, de veras. ¿Sí? Político. ¿Sí? ¿Sí? Fíjese entonces. Ya los dejé ahí con la discordia. No, hombre, mejor no lo hubiera dicho y me hubiera quedado con ese pasaje para mí. Fíjese que Cleofas era alguien cercano a la familia de Jesús, pues. Se les acerca a Jesús. Ahora, sus hermanos habían creído en Jesús, sus hermanos carnalitos. Por eso dijo Jesús que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y a mí me sacó de la costa y dice, vete para allá, para San Juan, porque acá no te quieren. Y allá tampoco, pero bueno. Sí, así que llegué aquí. ¿Sí? Y dice entonces que tenía una cercanía. Pero el punto es que ellos iban caminando con él y Jesús seguía la charla, la plática. ¿Sí? Mira, seguía la plática ahí con él. Mire el verso 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. ¿Pero a él qué? Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, felicidades, te has sacado el premio mayor, ¿verdad? ¿Cómo les dijo? Sí, hermano, síguele así, vas bien, vas bien. No, sigue caminando para Emaús, vas bien. ¿O cómo les dijo? ¿Qué les dijo el verso? Oh, insensatos. ¿Y qué? ¿No sabían lo que había acontecido? ¿No habían visto las cosas que sucedieron en Jerusalén con él? ¿Por qué les reprocha? ¿Qué les reprocha Jesús? Ahora ellos no iban pecando, no estamos hablando del pecado que estaban haciendo algún tipo de pecado. Pero sí les reprocha algo, ¿qué? La insensatez. La insensatez es lo contrario a lo sensato, estar cuerdo, pues.
Soy sensato en mis palabras, ¿no? Soy sensato en mis decisiones. Dice, oh insensatos, ¿y qué? Y tardos de corazón. La insensatez, ¿sí? Dice, para creer. ¿Qué es lo que reprocha Jesús, hermano? La incredulidad, ¿no? Es que yo pienso que no es así. Es que yo me imagino que no es así. Es que yo pienso que debe de ser así. Eso se llama incredulidad en mi rancho y en la Biblia también. ¿Sí? No me gusta. Dice entonces que tardos para creer, de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? Jesús, ¿qué hace? Verso 27. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? ¿Quién comenzó desde Moisés? Jesús le empieza ¿a qué? A recitar todo ¿qué? Todo el Antiguo Testamento. ¿Saben quién recitó el Antiguo Testamento de memoria? También Esteban, cuando lo estaban ¿qué? A punto de apedrear. Hombres que se sabían ¿qué? ¿Cuántos textos memorizamos esta semana? Tarea. Ya les había dejado tarea, ¿verdad, hermanos? Pero eran otros hermanos que hoy no vinieron, ¿verdad? Vamos. Bueno, tarea, hermanos. Memorizar. Mínimo 5 versículos esta semana, mínimo. Vamos a seguir la línea del discipulado, 5 días, pues. Mínimo, ¿sí? El de la lección 1, ¿quién se lo sabe? Discipulado. ¿Qué dice? Mateo 7:11, ajá. Ok. ¿Sí? ¿Y qué hizo ese versículo en su vida? Ese es el punto. Solamente tenemos que la palabra, cuando la comemos, va a surtir un efecto en nuestra vida. Pero tenemos que creerla y hacerla parte de nosotros. Jesús les empieza a decir a los dos todo lo que había acontecido. ¿Desde dónde? Según el verso. ¿Quién me apagó el aire? Que yo no me di cuenta. ¿Sí? ¿Quién me lo apagó? ¿Sí? ¿A quién le avisaron? ¿Ve cómo tomamos decisiones? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No tiene calor usted? Quítese el saco, pastor, y va a ver si no queda bien, ¿no? Sí. Mire, dice el verso, tomamos decisiones así como hoy, como estos dos que tomaron la decisión de caminar solos. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús empieza a decirles todo lo que hablaban acerca de Jesús. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban, 11 kilómetros, ¿y ellos qué? No le reconocían. ¿Cuántos años tienes de cristiano y no lo sigues reconociendo? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿3 meses? Lo seguimos reconociendo como nuestro Señor y Salvador. Como el que vive y reina. Como el que está sentado a la diestra del Padre. A veces conocemos a Jesús nada más como el que murió. ¿Y? Sí, estuvo chido. ¿Y? ¿Qué ha provocado en tu vida? No, es que yo voy a la iglesia desde niño. ¿Y? ¿Cómo estás hoy? Dice el verso. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que ya se iba más lejos. Verso 29, mas ellos, ¿qué? Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día declinado entró pues a quedarse con ellos. A ver, hermano, la cultura oriental tiene que si tú llega un huésped a tu casa,
oriental, ojalá los mexicanos fuéramos así, ¿verdad? Te obligan de verdad, literalmente a que te quedes, te lavan los pies, te atienden, si tienes camellos, caballos, les dan de comer, porque es una parte cultural. ¿Sí? ¿Y nosotros qué? Nos pide alguien un peso, hombre, que la quieres para la droga. No le digas, hombre, no se lo des, pero no le digas que lo quiere para la droga. ¿Sí? ¿Sí? Si él ya sabe que está mal, pues déjalo. Nosotros no hay que decirle más lo que ya saben. Lo que sí es cierto, hermano, es que lo obligaron a quedarse. Por primera vez hicieron algo de bien los dos, ¿verdad? Cleofas y ¿quién? Su amigo que iba con él, ¿verdad? Le obligaron, dice el verso. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos, a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Conocían a Jesús? ¿Lo reconocían hasta ese punto? Hasta el verso 30. ¿Lo reconocían? ¿Sí? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué impresionante, hermano. Que justo en el momento cuando se dieron cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué lección es para nosotros eso? Que no desaprovechemos las oportunidades que tenemos a Jesús en nuestro lado. Porque justo en el momento que nos demos cuenta, se va a desaparecer. ¿Sí? A lo mejor ya nunca más le volvemos a ver por una decisión, por no haberle reconocido desde el momento que se nos acercó. Y hay de nosotros, hermanos, que sabiendo que Dios nos ha dado oportunidad y hemos abusado de su gracia. Hay de nosotros que abusemos de la gracia de Dios. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es que nosotros seamos enjuiciados. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. Verso 32, y se decían el uno al otro. ¿Qué dice? ¿Qué? Cuando Jesús llega a nuestra vida, hermanos, nos va a impactar, aunque no lo conozcamos. ¿Sí? Aunque no lo reconozcamos. Dice que ellos cuando hablaban, su corazón ¿qué? ¿Sí? Entonces quiere decir que Jesús va a impactar tu vida, aun cuando no lo conoces. El punto es, ¿qué necesita hacer para que tú lo veas? Esté cerca. ¿Sí? Dice el texto, y cuando nos abría las escrituras, 33, y levantándose en la misma hora, ¿ahora qué hicieron? ¿Llegaron a Emaús? Sí, llegaron a Emaús porque los metieron a la aldea. Llegaron a Emaús, ¿y ahora qué hicieron? ¿De qué nos habla eso? De que siempre estamos a tiempo de tomar la decisión correcta y volver de donde nos salimos, hermanos. Siempre hay una oportunidad a tiempo de salir de donde no debimos, o de regresar a donde debimos, de donde no debimos haber salido. Ellos estaban en Emaús cuando no deberían de estar. ¿Y ahora qué? Regresan. ¿Otros qué? 11 kilómetros. Y si no había cuatrimotos ni autos y si los camellos ya estaban cansados, no sé. ¿Qué hicieron? Se regresaron. ¿A dónde? ¿Dónde estaban quién? La iglesia. En Emaús no había iglesia, hermano. No había. Sí, como Ruth cuando salió con sus hijos, ¿no? Sí, no había dónde. Y dice que regresaron, se dieron vuelta, ¿verdad? Levantándose en la misma hora. O sea que cuando se dieron cuenta que Jesús desapareció, ¿ellos qué hicieron? Reaccionaron
¿sí? Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron, ¿a quién? ¿A dónde regresaron pues? De donde habían salido. O sea que cuando Dios ya nos trae a nosotros, nos echó el ojo, no nos podemos, ¿qué? Salir. Aunque nos deja como al hijo pródigo, ¿verdad? Y nos deja tocar fondo para que podamos volver en sí. Porque de otra forma, ¿cómo? De otra forma, ¿cómo volvemos en sí, hermanos? Solamente a veces cuando estamos en el fondo. Estos dos no tocaron fondo, pero para allá iban, ¿sí o no? Si se quedan en Emaús, pierden. Dice que se regresaron y ¿a qué horas llegarían? 11 kilómetros, ¿cuántos los camina uno caminando, hermano Eduardo? Usted que unas horas. Y en el desierto, cuando sientes que vas hasta para atrás, cuando vas caminando en el desierto. Sí. Allá cuando mi papá nos mandaba a arrear el ganado, moverlo de un potrero a otro, hay una parte por donde caminamos es puro arroyo, arenal. Y en algún momento tú ibas caminando y sentías que ibas como para atrás. Como la arena es floja, suave, tú vas caminando hacia adelante, pero llega un momento en que sientes que vas caminando hacia atrás. Sí. Porque no es piso, es aguado. ¿Sí? Sí. Y me imagino que estos dos, oye, pero entonces ¿sí era Jesús? Oye, le fueron abiertos los ojos. Pues vámonos donde lo vamos a encontrar. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y a hoy, no, mejor vamos. Y Cleofas y su otro hermano, amigo, tomaron la decisión correcta. Regresar de donde habían salido. ¿Sí? Tomaron una decisión a tiempo. Pero ¿qué de nosotros? Que no hemos querido. Porque nos relajamos, porque nos sentimos cómodos, porque estamos bien, porque tengo que comer. No volvemos. Dice que regresaron donde estaban los 11 y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ¿qué? Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido. ¿En dónde? Y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, ¿por qué la tomamos? Porque estamos anunciando que un día Cristo va a venir, ¿verdad? Y también nos debemos examinar nosotros cómo estamos por dentro. ¿Sí? Debo yo mirarme cómo está mi vida por dentro. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Señor con mi vida? ¿Sí? El impacto, hermano. Ellos se fueron de regreso a donde estaba la iglesia. Verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, ¿qué? Y les dijo: paz a vosotros. Fíjese, ellos estaban contando, otra vez los dos, ¿verdad? Cleofas y dice que se apareció, ¿quién? ¿Ahora sí lo reconocieron? ¿Sí? ¿Ahora sí sabían quién era? ¿Sí? ¿Qué nos hace falta a nosotros para saber quién es Jesús? Jesucristo. ¿Qué nos hace falta? Solamente humillarnos y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Y partir de ahí, ¿no? Dice entonces el 37, entonces espantados y atemorizados pensaban ¿qué? Que veían un espíritu. Los demás, y entre ellos estaba Cleofas. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Un qué? ¿No tiene qué? Entonces cuando te visite tu abuelita a tu cama, no es tu abuelita. Por favor. Porque un espíritu ¿qué?
Quien toma la forma, ¿quién es? Un demonio. Un espíritu inmundo que te hace creer que es tu abuelita. Sí. Y se te aparece y lo ves, pues. Y por eso te sube aquí y te da sueño, mira. Sí. Dice que un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, fíjese, no lo creían. Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo ha sido tu encuentro con Dios, hermano? ¿Por qué sigues? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué actuamos como vive el mundo? ¿Y por qué no actuamos como Dios nos dice? ¿Por qué seguimos maldiciendo un poquito? ¿Y por qué también seguimos adorando un poquito? ¿Por qué seguimos mintiendo un poquito? ¿Por qué seguimos viendo pornografía un poquito? ¿Será que no conocemos al Salvador? ¿Será que no tenemos un encuentro con Él? ¿O será que nos da miedo que Él se nos aparezca? ¿O será que pueden ser muchos factores? Pero de algo sí estoy seguro, hermano, debemos regresar como lo hizo Cleofas. ¿Sí? ¿A dónde? De donde se habían salido. Yo te pregunto hoy, ¿de dónde te saliste? ¿En qué punto? Creo que es tiempo de regresar. Pero todo está en el corazón. Tú decides, yo decido. ¿Qué quieres? ¿Y qué quiere hacer Dios contigo? ¿Sí? ¿Te saliste? ¿Por qué? Eso no es lo importante, sino regresar a donde Dios quiere que estemos. ¿Sí? Y allí Él te hará la obra y tú podrás conocerlo personalmente y caminar cada día como Él quiere. Hoy no camines solo. El camino solitario nos va a llevar a perder el horizonte. No camines sin Cristo, hermano, ni tomes las decisiones sin Él. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Reconocemos, Señor, que solamente a través de la perseverancia podemos nosotros tener un encuentro real contigo, Padre. Solamente a través del buscarte. Solamente a través de que nosotros reconozcamos que somos incapaces, que nuestros pecados han hecho división entre tú y nosotros. Padre, reconocemos que muchas veces no te hemos dado la gloria y la honra, que muchas veces has caminado junto a nosotros y no te hemos conocido. Perdónanos. Pero hoy estamos delante de ti con un propósito. Reconocemos, Señor, que por tu gracia seguimos de pie. Y Padre, que si hoy nos das la bendición de escuchar este mensaje es porque tú quieres que regresemos a ti. Por favor, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que escudriñas nuestros corazones. Tú eres el que sabes lo que hay internamente dentro de nosotros y que no te podemos esconder. Solamente nosotros sabemos en qué punto nos salimos de tu verdad. Si hoy tú estás aquí porque alguien te invitó, o tú estás aquí porque no tenías algo que hacer o porque simplemente viniste, déjame decirte algo. Hay buenas noticias para ti. Jesucristo te ama, pero también Jesucristo te dice hoy en dónde te saliste. ¿Por qué te saliste del camino de Dios? ¿Por qué no tomamos la decisión correcta y regresamos de donde nos salimos? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo quiero regresar? No importa por qué me salí, lo que importa es que hoy regreso, como lo hizo el hijo pródigo. ¿Por qué no te pones de pie si tú te saliste y le decimos, Señor,
voy a regresar contigo. Voy a ir donde tú quieres que esté. Si tú y yo dejamos de buscar la presencia de Dios, si tú y yo nos afanamos, si tú y yo tomamos decisiones que no eran las correctas, ¿por qué no te pones de pie y oramos juntos? Le decimos: Señor, hoy vuelvo a ti, vuelvo contigo, Señor.